Para la parte política, o sea, bueno, todo es político, ¿no? Pero a lo que está en este momento del tema de coyuntura. La coyuntura política. La coyuntura política que hay en el país. La propuesta, las enmiendas constitucionales, sí. Reformas constitucionales, lo veo como una enmienda, como una reforma constitucional. Okay. Mira, yo creo que en la vida de la organización y en la vida del Ecuador, diría yo, porque esto no es un tema de creo, es un tema de todos. Creo que por delante se nos ha puesto un tema que sin duda va a definir el futuro del Ecuador. Y esto sí quisiera yo que la gente escuchara con atención, porque creo que es importante y es un tema que va a afectar a todos, a nuestra familia, ¿no? El gobierno nacional ha presentado ante la Corte Constitucional. ¿Y qué es la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es el organismo que determina, por ejemplo, entre otras cosas, si se pueden o no se pueden hacer ciertos cambios a la Constitución y a través de qué forma se pueden hacer cambios en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pretende Alianza País? Alianza País pretende, y por eso ha pedido a la Corte que lo autorice, hacer cambios en la Constitución para cambiar el rumbo del país. Es decir, permitir que en el Ecuador exista la reelección indefinida, que significa candidatos de por vida. Es decir, que el Ecuador adopte un modelo, un esquema parecido al de Cuba y al de Venezuela, y que no siga el rumbo de otros países como Chile, Perú y Colombia, donde la Constitución se respeta, donde nadie se le puede ocurrir decirle a un político, mira, no te vamos a poner ningún límite, tú puedes acceder a la reelección indefinida para que seas candidato de por vida. Como sucede en Cuba, por ejemplo, donde usted le pregunta al señor Fidel Castro, al dictador Castro, si hay democracia en Cuba. Él dice, claro que hay democracia, si yo soy candidato y a mí me eligen. Y él es siempre el candidato eterno, ¿no? ¿Verdad? Y cuando ya no esté, lo que hace es que le da el país a su hermano como si fuera una hacienda. Entonces, quizás hay algunos ecuatorianos que quieren ese modelo, el de Venezuela, el de Cuba. Venezuela, que tiene el mismo esquema, ahí ni papel higiénico hay, ¿no? Un caos. Otros pensamos que no, que el Ecuador debe seguir buenos ejemplos, como los que vemos en Chile y en Perú, donde se respeta la democracia, o en Colombia, donde un presidente de extrema derecha como Uribe quiso también pues, ser candidato de por vida, ¿verdad? Él quiso que se estableciera en Colombia la reelección indefinida y los candidatos de por vida, y las cortes y el sistema constitucional en Colombia le dijo, no señor, puede ser que usted tenga más del 60% de popularidad, como lo tenía el señor Uribe, pero usted aquí va a respetarlo, y esto de aquí que usted pretende hacer, no señor. Entonces llegó el momento de decidir qué rumbo toma el Ecuador, y la posición de Guillermo Lasso y de Creo es que si estamos en un momento tan importante, donde se va a decidir qué camino toma el Ecuador, nosotros creemos que quienes deben opinar somos usted, yo, el compañero de la cabina, Angie, los amigos que nos están escuchando en la radio esta mañana, es decir, que seamos los ecuatorianos, la gran mayoría, que nos permitan ir a una consulta popular y en las urnas sea la mayoría la que decide. ¿Qué pretende hacer el gobierno nacional? Que este tema se decida a espaldas nuestras. Nosotros, que fuimos los que votamos a favor o en contra de esta Constitución, porque esta Constitución se aprobó con el voto de todos los ecuatorianos. Y ahora resulta que cuando la quieren cambiar para hacernos tomar un camino con el cual no todos estamos de acuerdo, ya no nos quieren preguntar. O sea, es una cosa que no tiene sentido. Y lo que nosotros decimos es, respeten nuestro derecho a opinar. No decidan esto entre 100 asambleístas de Alianza País encerrados en unas oficinas de la Asamblea en Quito, donde no está la mayoría de los ecuatorianos. ¿O acaso en la Asamblea en Quito hay más gente que aquí en Guayaquil? Déjenos opinar pues a los guayaquileños, a los manavitas, a los orenses, a los peninsulares, a los tumburagüenses, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros proponemos eso, que este tema, y eso es lo que Guillermo Lasso le explicó a la Corte Constitucional la semana pasada, le dijo, señores, no permitan que en el Ecuador Alianza País actúe a espaldas de la gente. Permitan que la gente opine sobre qué camino y qué rumbo queremos tomar. Y esa es la postura de Creo. Ahora, es evidente que más allá del derecho a opinar, que es lo que está defendiendo Guillermo Lasso, aquí nosotros no estamos de acuerdo con el modelo cubano ni venezolano. No estamos de acuerdo. No creemos que eso es lo mejor para el Ecuador. Pero primero empecemos permitiendo a la gente opinar. Y mira, lo mismo que hablábamos de Barcelona y Emelec, tú y yo ahorita hace unos minutos. Si el día de mañana
lo voy a decir públicamente aquí el día de hoy, si el día de mañana este tema se decide en las urnas, como debe decidirse. En una consulta popular. En una consulta popular. Por una consulta popular. Claro que sí. No hay oposición a tener una reelección indefinida si el pueblo dice, vaya a la reelección. Es que, hermano, esto es sencillo. Si mañana el presidente Correa dice, bueno, la Corte a mí me permitió cambiar la Constitución de espaldas al pueblo. Lo primero que vamos a hacer es que Guillermo Lasso ya ha dicho públicamente que él va a unir a miles de ecuatorianos en una causa ciudadana. Él va a estar junto con ellos, porque esto no es una consulta de Guillermo Lasso, ni de Creo, ni de César Monge, no, no, no. Esto es una consulta ciudadana de la mayoría, así debe ser. Entonces, se hará un gran frente nacional para recoger firmas y así la Corte le diga a Rafael Correa que él puede tomar una decisión de esta importancia sin consultarnos. Nosotros saldremos a recoger firmas para forzar una consulta popular. Pero, y hay que ser claro en esto, si mañana hay una consulta popular, la gente tiene derecho a opinar. Y la mayoría dice que está de acuerdo con la reelección indefinida y los candidatos de por vida, de darle un cheque en blanco a los políticos y tener un modelo como el de Cuba y Venezuela. Yo tendré que venir a este micrófono y decir, señores, la mayoría piensa que sí, que la reelección indefinida y los candidatos de por vida es lo que quieren para su familia y su futuro. Y entonces habrá que aceptarlo, porque esa es la democracia. Pero permitiéndonos opinar, Pero poner el ejemplo del modelo de Cuba con el modelo ecuatoriano no es un arma de doble filo para ustedes, los grupos de oposición, sí, a Correa, porque el modelo de Cuba de elección es diferente al modelo nuestro. De todas maneras, acá nosotros vamos a las urnas. Bueno, pero espérate un ratito. ¿Ya? Es que no nos están permitiendo ir a las urnas. Ah, no, en la consulta popular. Pensemos por ahí. Ya. Entonces ya ahí tú tienes matices, pero la elección, ¿no?, de las otras autoridades, bueno, sí han sido por las urnas. Es correcto, es diferente, es correcto, ¿no? pero... Entonces eso es como que también es un clavo que mira, no necesariamente, digo por qué. Primero, porque si no estamos yendo en camino al modelo cubano, ¿ya?, o venezolano, bueno, ¿por qué no nos permiten opinar a nosotros? Ya, claro. Partamos de ahí. Permítanos opinar a nosotros. Y segundo, ambos modelos, el cubano y el venezolano, tienen una característica en común: reelecciones indefinidas, claro, donde los políticos pueden quedarse eternamente ahí siendo candidatos una y otra vez. Pero los proponentes de esta idea es que dicen que como no es una reforma que cambie la estructura del Estado, no se puede llamar a consulta popular. Lo hablan, ¿no? Ustedes lo han escuchado. Pero yo vuelvo al sentido común de las cosas, para que la gente que nos está escuchando reflexione. Si en su momento armaron unas reglas del juego, armaron una constitución, donde le ponían límites a los políticos. Límites, porque ¿qué decía el presidente Correa hace poco tiempo, en el mes de enero? Decía, esto de la reelección indefinida es absurdo. Creer que un país tiene que depender de una sola persona como si fuera rey, esto no hace sentido. Esto lo decía recién en enero, hace poquitos meses. Y esta constitución la aprobó la gran mayoría de ecuatorianos en las urnas. Entonces, señores, sentido común. Señoras y señores que nos están escuchando en Radio C, sentido común. Si a ustedes les dijeron, sean los ecuatorianos los que decidan si les gusta o no esta constitución, y ustedes votaron sobre ese tema, ¿cómo es que ahora que la quieren cambiar, no le quieren preguntar a quien la aprobó, que a la primera persona que deberían preguntarle si se quiere que se cambie esto es al quien decidió que se aprobara? Porque las cosas se deshacen como se hacen, pues. Entonces no puede ser que para establecer las reglas le preguntaron a todo el mundo. Y ahora que ellos las quieren cambiar, ahora ya no le quieren preguntar a todo el mundo. ¿Pero por qué no le quieren preguntar a todo el mundo? ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué hay aquí para que no se le quiera hacer la consulta popular? La zapada se descubre rapidita. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque ¿qué dicen las encuestas del propio gobierno nacional? Dicen dos cosas importantes. Digo las del gobierno nacional porque hay una empresa que se llama Cedatos Gallup que con frecuencia cita al presidente Correa sobre temas de encuestas nacionales. Y esa misma empresa, ¿qué es lo que dice? Dice dos cosas. Atención, Ecuador. La primera, que la gran mayoría de ecuatorianos, más del 65% de los ecuatorianos, cree que si se va a cambiar la constitución que fue aprobada por el pueblo, debe permitírsele al pueblo opinar si está de acuerdo o no con cambiarlo. Primera realidad. Entonces, segunda realidad. Las encuestas que se hacen. Claro. Entonces, la segunda realidad, que dada la oportunidad de opinar, la mayoría de ecuatorianos no estaría de acuerdo con girarle un cheque en blanco a los políticos
y permitir la reelección indefinida de los candidatos de por vida. Es decir, y aquí seamos francos, por primera vez, estimado amigo, en 7 años, el presidente Correa pone un tema sobre la mesa donde él no tiene la mayoría de la popularidad. No la tiene. Y fíjate que yo estoy reconociendo... Y él tiene popularidad. Yo estoy reconociendo que por primera vez en 7 años, porque los otros temas de los gallos y los toros y los casinos, la mayoría de la popularidad estaba con él. Hoy, la gente, inclusive la que votó por él, le dice: vea, presidente Correa, yo voté por usted, pero esto... No, esto es demasiado. El tema, la propuesta no le gusta a la gente. La propuesta no le gusta a la gente. Consecuencia. El gobierno que dice: no, pues hermano, no deje que la gente opine sobre esto. Porque si la gente opina sobre esto, ahí están las encuestas, vamos a perderlas. Y no podemos perderlas. Entonces, decidamos esto allá nomás en la asamblea, donde tengo mis 100 asambleístas, que ya sé que van a alzar la mano como yo quiero, y entonces evito que la mayoría de la gente opine y me diga que no. Ya hace unos días salió un asambleísta de Alianza País en la televisión y dijo algo que a mí me dejó alucinado. Yo no podía creer lo que había escuchado. El señor dice: vea, es que la reelección indefinida se justifica plenamente. ¿No ve que el único candidato del centro a la izquierda que le puede ganar al señor Guillermo Lasso es Rafael Correa? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y sabes por qué? Porque yo digo: oye, si mañana vamos a cambiar la Constitución, cambiémosla para generar más trabajo, para generar bienestar, para que haya menos inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es esto que la razón por la cual quieren cambiar la Constitución es porque no quieren perder ellos, un grupo minúsculo ecuatoriano? Porque Alianza País es la minoría. O sea, ¿cuánta gente en el Ecuador es afiliada a Alianza País? La mayoría no lo es. Pero ¿cómo vas a cambiar la Constitución porque hay un grupo particular de gente que no quiere perder el poder? Y entonces se justifica por eso cambiar la Constitución. Pero Alianza País es un grupo que recoge varias agrupaciones. Puede recoger lo que sea, pero la mayoría de los ecuatorianos no estamos afiliados a Alianza País. Correcto. Esa es la realidad. Pero es la estructura como tiene también ese Sí, movimiento. pero lo que te quiero decir es: no puede ser posible que la razón por la cual quieran cambiar la Constitución es porque hay un grupo de políticos que va a perder poder. Eso es una locura. O sea, cambia la Constitución, yo no sé, hermano, para que generes más trabajo, más empleo, más camellos, para que haya más seguridad, más oportunidad, pero no para que un grupo de políticos tengan el poder y no lo pierdan. 8 de la mañana con 32 minutos, consulta popular para el movimiento Creo es lo que se solicita. Vamos pausa y retornamos con la última parte de nuestra entrevista con el ingeniero César Monge, director nacional de Creo.